Siempre supe que quería estudiar a los seres vivos y sus relaciones con el entorno, incluso antes de saber que esa ciencia se llamaba biología. Cuando supe que era una ciencia, dije, excelente, voy a ser científica. A la par, las artes me han acompañado desde que tengo memoria, pero nunca tuve dudas a nivel de caminos académicos. Es decir, las ciencias obviamente iban a ser la profesión y las artes obviamente el hobby. Y así comenzó un camino vocacional que se pintaba bastante claro, pero que acabó trayéndome sorpresas que rompieron mis paradigmas profesionales y expandieron mi visión acerca de vocación, comunicación y propósito. Cursando la Facultad de Biología, una de las cosas que me emocionaban era iniciarme en el lenguaje científico. Me resultaba fascinante poder entender y explicar cada vez con mayor profundidad el funcionamiento del mundo natural. Tengo que admitir que era bastante gratificante poder pronunciar términos cada vez más impronunciables, como el que pueden ver en pantalla. Y no puedo describirles la sensación de satisfacción, no solo cuando logré aprendérmelo, sino entender lo que significaba cada uno de esos componentes. Para quienes se preguntan, la traducción al español es azúcar de mesa. Me emocionaba poder explicar cada vez procesos más intrincados, cuya descripción en este caso se las voy a dejar enteramente a las imágenes que los acompañan. Y lo más lindo era, digamos, esta sensación de entendimiento, de comprensión dentro de este círculo de personas que hablábamos el mismo idioma. El lenguaje científico se sentía como un privilegio ganado a punta de esfuerzo intelectual. Y quienes hablábamos del idioma de las ciencias teníamos como esta ilusión de tener la llave de poder cambiar al mundo. Primera sorpresa en mi camino vocacional, esta noción estaba ligeramente errada. Cuando intentaba comunicar a una comunidad no científica la importancia de los descubrimientos e investigaciones que se estaban llevando a cabo en términos de procesos biológicos y ecológicos y de cómo la humanidad estaba interfiriendo con dichos procesos, por lo general recibía expresiones de "oh" y "ah" y sonrisas amables que no necesariamente denotaban una mayor preocupación por temas que, según yo, merecían atención urgente. Y esto comenzó a desconcertarme porque mientras más profundizaba en las ciencias, más me daba cuenta de que los científicos no estamos en capacidad de generar la totalidad del cambio al que nos llama con urgencia la situación planetaria. Los descubrimientos, la racionalización de las observaciones, la elaboración de teorías y proyecciones son tan solo el comienzo. Son literalmente nuestro granito de arena. El cambio verdadero requiere de una activación de la conciencia colectiva y requiere de acciones a nivel de tejido humano global. Voy a tomar un desvío momentáneo para compartirles algunos datos que luego se van a incorporar a esta narrativa. La integración de las ciencias de la educación a mi camino profesional me llevó a otros descubrimientos. Existe una evaluación llamada PISA, elaborada por la OSD, que permite estudiar comparativamente la calidad, la equidad y la eficiencia de los sistemas escolares a nivel mundial. PISA se basa en destrezas de lectura, en manejo de las matemáticas y en desempeño en ciencias en estudiantes de 15 años. Ecuador formó parte de PISA de 2018, que incluyó a países en vías del desarrollo. Y los resultados mostraron que tan solo el 49% de la población estudiantil alcanzaba el nivel mínimo de desempeño en lectura, tan solo el 29% en matemáticas y el 43% en ciencias.
Incluso los estudiantes con el mayor desempeño quedaron varios puntos por debajo de otros países de la OECD. Ahora, saltando al ámbito profesional, hay un dato del INEC de hace algún tiempo que me llamó la atención, que revelaba que si bien el número de investigadores ha aumentado significativamente en los últimos años en Ecuador, aún así la proporción se mantenía como en 1,59 investigadores por cada 1000 personas. ¿A qué voy con todo esto? A que el lenguaje científico en nuestro entorno sociocultural y educativo está muy lejos de ser un lenguaje universal. De regreso a mi historia vocacional. Uno de los giros del camino me llevó a profesionalizar mi vocación en las artes. Esto en su momento requirió de una decisión bastante extrema de no continuar a nivel de posgrado con la investigación. Y es comprensible que mis colegas y profesores hayan pensado con cierta desilusión, la perdimos, un aporte menos a la ciencia, con todo lo que prometía, pero volveré a eso luego. Para no hacerles el cuento largo, me convertí en ilustradora y autora de literatura infantil y juvenil. Parte de mi trabajo es sumergirme en librerías y bibliotecas, nadar entre libros ilustrados y tejer conversaciones constantes entre el lenguaje verbal y no verbal. Al comienzo no me sorprendía del todo que las áreas dedicadas a literatura ilustrada se denominaran infantiles y que incluso su decoración mandara el mensaje de si usted es adulto, pase de largo. Pero a medida que comencé a profundizar en esta profesión y a visitar los mismos espacios en otros países, me di cuenta de algo. Si bien en otros territorios la lectura visual es tan apetecida por adultos como por niños, en nuestro entorno todavía tiende a ser infantilizada al punto de ser considerada un lenguaje menor o una muletilla, destinada a etapas tempranas del desarrollo, hasta que la persona adquiere la madurez suficiente para prescindir de la imagen. Entonces, puedo decir que pasé de un extremo del lenguaje reservado a un círculo selecto llamado los científicos, a otro extremo del lenguaje reservado, aunque erróneamente, a otro círculo selecto llamado los niños. Pero esta historia tiene más giros. Ha quedado claro que el lenguaje científico tiene sus limitaciones. Aparte de ser dominado por una sección muy reducida de la población, está diseñado para recorrer tan solo los circuitos del intelecto. ¿Y cuántas veces hemos escuchado decir que no se puede comprender realmente algo con lo que no se empatiza y que no se puede salvar algo que no se ama? Los mensajes científicos, independientemente de su urgencia y de su importancia, no van a motivar a las poblaciones a generar cambios significativos a menos que toquen fibras sensibles. Y es aquí donde las artes visuales se pueden convertir en un aliado imprescindible de las ciencias. Quisiera elaborar esta visión a través de unos pocos ejemplos. Este libro abarca ciencia, historia, cambio climático, ecología e interdisciplinariedad. La portada contiene información científica que el lector puede ir descifrando a medida que lee el libro, como los pisos altitudinales, la noción de nicho ecológico. Además, las irregularidades en las líneas de vegetación revelan cómo el cambio climático empuja a las especies adaptadas al frío a crecer cada vez más arriba para sobrevivir a medida que su entorno se calienta y que los glaciares se agotan. La ilustración también tiene como fondo un dibujo original de Humboldt, lo cual nos conecta con la historia de la exploración. Pero aparte de la información científica, esta imagen busca ser espejo del lenguaje amigable con el que el doctor Olivier Dangle nos invita a un viaje de descubrimiento de nuestra propia humanidad a través de las ciencias, siguiendo las huellas del zorro, que es un personaje relevante en esta narrativa.
Las siguientes imágenes muestran los pilares de trabajo de Fundación Futuro, una institución dedicada a la conservación, a la sostenibilidad y a la soberanía comunitaria. En este caso, la idea no era solo iconizar conceptos, sino sumergirnos en atmósferas vivenciales. Por eso, a medida que observan las ilustraciones, les invito a hacerse las siguientes preguntas. ¿Qué se siente convivir en armonía con el entorno natural? Saborear alimentos cultivados en terrenos sanos. Formar parte de un equilibrio ecológico y económico en el que los beneficios para la naturaleza y para el ser humano puedan ser mutuos. ¿Qué se siente respirar aire libre de emisiones tóxicas? Habitar espacios verdes, trabajar con energía limpia. Aquí el qué se siente es un aporte fundamental a la conexión entre la visión de la institución y cómo cada uno de nosotros puede sentirse llamado a colaborar para que dicha visión se convierta en una realidad. Por último, esta ilustración retrata a los representantes de las instituciones aliadas de BirdLife, que hacen posible el desarrollo de nuevos proyectos de conservación de aves a nivel mundial. Cada persona viste el plumaje de su ave favorita. Y si bien es interesante observar los caracteres reales de dichas especies, la ilustración va más allá de la información científica y mucho más allá de una foto grupal. El personificar a una especie animal es un llamado a la responsabilidad desde la empatía. Si yo represento a esta ave, ¿de qué manera está ligada su existencia a la mía? ¿Será que ambas dependemos de los mismos equilibrios ecológicos para sobrevivir? ¿Qué está en mi poder hacer para honrar su derecho a la vida? Teniendo en cuenta cómo los contextos socioeconómicos y culturales influyen sobre el bajo rendimiento en lectura, en matemáticas, en ciencias, en países como el nuestro, no podemos esperar a que los sistemas educativos alcancen su máximo potencial y a que la población entera tenga una preparación adecuada en lenguajes técnicos para comenzar a generar cambios respecto a la emergencia planetaria. Después de un giro que aparentemente me alejaría de la biología, hoy en día tengo el honor de trabajar con colegas, profesores de instituciones dedicadas a las ciencias, a la conservación y a la sostenibilidad desde la ilustración. Y puedo dar fe del potencial de las artes visuales para integrar ciencia y sociedad, técnica y creatividad, conocimiento y entendimiento, teoría y práctica, intelecto y emoción. Vivimos tiempos que nos llaman de vuelta al equilibrio en todo sentido, en lo profesional, en lo personal, en lo ecológico. Es necesario integrar lenguajes. Estos tiempos nos están llamando a reemplazar la competencia y la separación por la colaboración y la integración. Habiendo dicho eso, quisiera recomendar altamente e invitar a toda la población adulta de esta sala a dirigirse a las secciones infantiles de las librerías, a sentarse en esas sillas diminutas y a dejarse asombrar por la información trascendental y científicamente correcta que ahí se